Bienvenidos una vez más a este lugar donde adoramos a Dios, y eso es lo que vamos a hacer ahora con ustedes, ¿verdad? Si hay alguien, hermano, que todavía por X razón no está con nosotros y está en uno de los medios de comunicación, YouTube o Facebook, en ocasiones, hermano, especialmente en Facebook, en YouTube, ahí se pone el programa en vivo, ¿verdad? Y si no nos queda otra, hermano, pues es mejor, ¿verdad? Pero lo mejor es estar aquí, hermano, y gozarnos, ¿verdad? Adorar a Dios, levantar nuestras manos, todo eso, hermano, que nosotros podemos hacer físicamente. Salmo 111, dice la Escritura, hermano, de la siguiente manera. Les invito, hermano, a todos aquellos que pueden. De repente uno no puede, ¿verdad? Porque ya le duelen a uno las rodillas, pero bueno. Pero cuando podemos, hermano, en reverencia a la palabra de Dios, dice así, Salmo 111. Dice, aleluya, daré gracias a Dios, al Señor, a Jehová, con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo. Ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Hermano, ¿cuál ha sido el milagro más grande que Dios ha hecho en su vida? Para mí, hermanos, cuando le conocí, cuando a través, hermano, de una voz anciana de 62 años y yo 20 años, hermano, esa fue una de las obras más grandes de Dios en mi vida. Dios me transformó y ahora, hermano, Dios me ayuda y me sigue ayudando a apartarme del mal y caminar en el bien y compartir con otros eso que me sucedió y que puede suceder a cualquier persona, mi hermano, que llegue a conocer al Señor, ¿verdad? Si nada más echamos, hermano, un vistazo antes de conocer al Señor, ¿qué hacíamos nosotros? ¿De qué forma vivíamos? ¿Verdad? Y ahora, hermanos, Dios nos ayuda, aunque batallamos, no estamos caminando perfectamente, pero es lo que estamos luchando a hacer día tras día. Y un día vamos a terminar de batallar, porque este cuerpo, hermanos, nuestra naturaleza está inclinada, ¿verdad?, hacia el mal. Y Dios nos libre, nos ayuda para no vivir de esa forma. Pero un día vamos a dejar de batallar y vamos a estar, hermano, en la presencia del Señor por la eternidad, en un cuerpo glorificado. ¿Cuántos anhelan ese día? Vamos a darle gracias a Dios y a orar. Padre precioso, una vez más, te damos gracias por ese milagro, Señor, que has hecho en aquel Señor que vino a ti y que tú lo llamaste, que usaste un medio para llegar a esa vida. Nos has transformado y nos sigues transformando. Y un día, Señor, te vamos a ver. Pero, Señor, creemos lo que tú nos has enseñado y lo que estamos experimentando. Y por el momento, Señor, lo que hacemos es alabarte, glorificarte,
engrandecerte por quien tú eres. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Preguntar qué dijo Paolita y Iván, por estar platicando a veces ahí, no miren los anuncios. Bueno, buenos días, no, buenas tardes. Buenas tardes. Era finales 2019 y a finales de ese año se escuchaban muchas noticias, malas noticias. Entramos al 2020 con miedo, entramos con incertidumbre, entramos con, Señor, ¿y ahora qué va a pasar con la iglesia? ¿Y ahora qué va a pasar? Ya no vamos a ir a los domingos a adorarte, a alabarte. ¿Será este el fin del mundo? ¿Hasta aquí habremos llegado? ¿Verdad? Pero en ese entonces, en ese miedo, en esa incertidumbre, nos reunimos una buena parte de nuestras hermanas de la iglesia y decimos, no, vamos a orar. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en el fondo, a lo más último? Levantamos nuestra mirada y empezamos a orar. Y digo, ¿vamos a orar? Sí, vamos a orar. ¿Y cómo vamos a orar? Ok. Entonces la iglesia nos proporcionó un Zoom, una línea de Zoom, y empezamos a orar. ¿Y cuántas veces? Pues si no estamos haciendo nada en la casa, pues todos los días, ¿verdad? Y en el 2020 comenzamos a orar todos los días. Y tengo una libreta ahí de todo lo que orábamos para ese tiempo. Y empezamos a abrir una línea de oración. Una línea de oración, hermanos, que hasta la fecha de hoy está disponible. Con algunos cambios, y por eso estoy aquí, porque tenemos unos cambios que hicimos, pero ha sido de gran bendición. Yo creo que la oración es algo que no se ve. Hay muchas mujeres detrás de aquí que no puedes ver aquí, que están orando por este país, por esta iglesia, por cada pastor, por cada maestro, por cada ministerio. Y para eso les traigo un pequeño testimonio. Nuestra hermana Aura nos va a dar de cuál ha sido para ella su experiencia en la oración. Buenos días a todos, hermanos. En realidad, para mí, el estar aquí presente es un testimonio, o sea, de vida, porque el Señor en mi vida ha obrado de diferentes maneras y ha sido a través de la oración. Por eso para mí, en realidad, la oración es el arma fuerte, es un arma poderosa, porque es a través de la oración donde el Señor nos escucha. A veces nos hace esperar, a veces nos responde inmediatamente, y yo lo he visto en mi vida personal. Y tengo tantos testimonios que Dios ha hecho en mi vida a través de la oración, pero me siento privilegiada de pertenecer a este grupo de oración que, como dice Carolina, empezó desde el 20, y ha sido en este caminar con el Señor, ha sido para mí una experiencia maravillosa, que las invito a cada una de las que están aquí, que no participan y quieran unirse a nosotros. Bienvenidas, porque ahora tenemos grupos de diferentes horarios. Bueno, la hermana les va a decir. Yo solo estoy aquí para contarles un pequeño testimonio. No sé si ustedes recuerdan que hace unos meses, sí, hace como unos 6 meses, ¿verdad? Ustedes me pudieron ver a mí cuando yo pasé por mi parálisis facial. No, algunos de ustedes se dieron cuenta, algunos a lo mejor no, pero en ese tiempo para mí fue un tiempo en el que sentí la presencia del Señor a través de las hermanas con la oración. ¿Por qué? Porque yo sabía que había un grupo orando por mí y yo lo tomé como, Señor, este es un proceso, no sé por cuánto tiempo tú me lo vas a dar, pero había paz en mí, había tranquilidad. Y recuerdo que pues cuando le pasa eso a uno ni siquiera puede mover la boca, ¿no? Pero yo no quería parar de alabarle al Señor. Ustedes se dieron cuenta, yo le pregunté al hermano Eli, ¿puedo cantar en alabanza? Una palabra no puedo pronunciar, la P, pero me deja, y el hermano, gracias a Dios, dijo, sí, hermana, véngase. Y aquí estuve alabando al Señor, para la honra y la gloria de Él. Fueron nada más 27 días que me duró mi parálisis facial. Y como pueden ver, aquí estoy. Y gracias a las hermanas porque han estado ahí orando. Este es
pequeño testimonio de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. En algún tiempo les contaré más, pero bueno, es todo. Les quiero presentar a la hermana Consuelo López. Ella es nuestra directora de oración y quiero que la conozcan y ella está aquí para invitarles también. Dios les bendiga, hermanos. Ya dijo Carolina mi nombre, soy Consuelo y me dicen Connie también, así que es la misma cosa. Así que les quiero presentar este flyer que tengo aquí en la mano. Aquí están todos los horarios que tenemos en la semana para orar. Si alguna de ustedes, hermanas, todavía no se ha enrolado en la oración, por favor, yo voy a estar allá y les voy a estar dando los horarios para que se unan con nosotros o las registremos con otros grupos, que habemos 5 o 6 grupos ya de oración. Y tenemos ahorita más de 35 mujeres unidas en oración, hermanos. Así que sigamos adelante. Ahora quiero retar a los varones a que se unan a orar con las mujeres. Dios les bendiga. Gracias, Connie, gracias. Gracias, hermanos. Acuérdense que tenemos, dice, un solo Dios, un solo cuerpo y todas unidas en un solo espíritu, ¿verdad? Amén. Y hermanos, la oración es lo que mantiene. Y yo lo estoy seguro que les digo siempre, yo estoy aquí cada semana por la oración de las damas. A propósito, hermanos, este miércoles es el Día Nacional de la Oración. Vamos a estar enviando a través de los grupos de WhatsApp oraciones cada hora durante el día, desde las 8 de la mañana hasta la noche. Así que si no está en un grupo de WhatsApp, únase a un grupo, contacte a mi esposa o a mí al final para hacer eso. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8, un anuncio más. Este domingo que viene, ¿qué es ese domingo? Ya conoces, Día de la Madre. Así que vamos a tener, los varones siempre hacemos un almuerzo para las madres en el Día de la Madre este domingo que cae el 10 de mayo. Y si quieren aportar los varones, ya se están mandando mensajes por WhatsApp, ya pueden ver ahí cómo aportan. Si no están honrados, avísenme, vamos a estar aquí preparando el sábado y el domingo. Las madres, por favor, vengan, inviten a más personas. Después del servicio les vamos a servir un almuerzo. 1 Corintios capítulo 8, capítulo 8, estamos estudiando esta carta de Pablo a la iglesia de Corinto, que tenía muchos problemas que aplican para nosotros hoy. Y hoy entramos en el capítulo 8. En este capítulo, muchos van a ver en su Biblia que la introducción dice los sacrificios a los ídolos o los sacrificios a la carne a ídolos. Pablo está contestando una pregunta que le hizo la iglesia acerca de si un creyente puede comer una carne sacrificada a los ídolos. Ya vamos a hablar más de eso. Pero la pregunta realmente que está contestando a Pablo es ¿cómo debe el creyente ejercer su libertad? En específico, con relaciones a temas o asuntos que la Biblia no dice si se permite o no se permite. Esas áreas de la vida que le llamamos las áreas grises, las áreas que no son blanco y negro. Y en realidad esto va a ser el tema de los próximos 4 capítulos. Así que siempre hay que tener esto en mente cuando estudiemos las próximas 4 semanas. Y es un tema muy importante, hermanos, porque la mayoría de desacuerdos, la mayoría de diferencias en la iglesia no son doctrinales básicas, sino que son en estas áreas grises. No se trata acerca de lo que la Biblia dice que se debe hacer o no se debe hacer, sino que las áreas de en medio, esas áreas donde la Biblia no claramente si se debe hacer o no se debe hacer. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué la Biblia no da una respuesta absoluta de sí o no a toda situación de la vida? Sería muy fácil, ¿no? Cualquier pregunta, vamos a la Biblia, bueno, serían volúmenes y volúmenes y buscamos qué debo hacer, sí o no. ¿Por qué no hace eso? Primero, porque Dios no desea una relación basada en el cumplimiento de reglas. Eso es lo que hicieron los judíos y los llevó a alejarlos de Dios. Pero también, hermanos, porque cómo responder en estas áreas grises depende mucho del contexto, de la cultura, del tiempo. Ahora, no estoy diciendo que la palabra de Dios cambia dependiendo de la situación o del tiempo.
En lo absoluto, la palabra de Dios nunca cambia. Cuando la palabra de Dios habla en cosas absolutas, no matarás, no cometerás adulterio. Todas esas cosas son absolutas que nunca van a cambiar del tiempo. Pero en lo que no es absoluto, en estas áreas grises, hay que tomar consideración del contexto. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, en los 50s y 60s se consideraba inmoral que una tienda abra los domingos. Y un creyente que iba a comprar en una tienda los domingos era considerado blasfemia. Hay muchos lugares, habían leyes en contra de eso. Hoy en día, ¿quién compra en las tiendas los domingos? Todos. Entonces, esa es una área gris que hace 50 años se debería responder de diferente manera que ahora. Les doy otro. En el mundo antiguo se consideraba una persona que mascaba chicle en público una prostituta. Solo las mujeres de mal reputación mascaban chicle en público. Muchos de nosotros tenemos chicle en la bolsa en este momento, ¿no? Y no lo pensamos dos veces. Esa es una área gris de la Biblia, no dice sí o no, porque cambia dependiendo de tu contexto. Y como creyentes, hermanos, tenemos que tomar esas cosas en mente cuando estamos decidiendo cómo responder a ciertas situaciones. Así que puede ser, hermanos, que enfrentemos esas áreas grises de la vida. ¿Qué son esos? Debemos de tomar un vaso de vino, debemos ir al cine, debemos ir a la playa, debe el creyente bailar, fumar, mascar chicle. Esas son cosas, áreas grises que estamos hablando los próximos 4 capítulos. Y es mucho debate y desacuerdo entre creyentes acerca de estas áreas. Y muchas veces se divide la iglesia, crea resentimiento. Y estoy seguro, hermanos, lo que se va a predicar hoy, las próximas semanas, no todos van a estar de acuerdo. Pero está bien, enójense con Dios, no conmigo. Estamos viendo la palabra de Dios y eso es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Y el tema que está tocando es si se puede comer la carne sacrificada a dioses falsos. Y en su respuesta, Pablo nos dice que para responder a estas preguntas de las áreas grises, debemos de entender cómo balancear nuestra libertad con el amor hacia otros. Ese es el título del mensaje de hoy, la libertad y el amor. Vamos a la palabra de Dios, pongámonos de pie para honrar la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 8, voy a leer, son 13 versículos nada más, voy a leer todo el capítulo. Dice la palabra de Dios: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay Dios, no hay más que un Dios. Pues aunque algunos que se llamen dioses sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él un Señor, un Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esa manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida lo es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra.
Gracias, Padre, por tu verdad, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a navegar en estas áreas grises cuando no tenemos un sí o un no absoluto. Ayúdanos, Padre, a responder siempre en amor y tomar siempre en cuenta esas personas que nos están viendo, especialmente esos creyentes nuevos que no conocen todavía la plenitud de tu palabra. Bendice este tiempo, Padre. Dame palabras, Señor, para transmitir tu verdad, para poder llevar esta enseñanza, no solo en nuestra mente, sino en nuestros corazones, y que continúe después de salir de este lugar. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Una hermana me dio este bote de agua, no sé qué me estaba tratando de decir, que dice Smart. No sé si me está diciendo que lo necesito o quién soy. Pero, bueno, vamos a ver, hermano, el pasaje de hoy. Pablo lo que está haciendo aquí, está tomando 3 excusas que la iglesia estaba dando para comer estas carnes sacrificadas a los ídolos. La primera era, hemos estudiado las Escrituras y no hay nada que lo prohíbe. El otro decía, solo hay un Dios, los ídolos no son nada, así que la carne sacrificada no es nada. Y el tercero, Dios no me ama más o menos si como o no como de esa carne. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy y la respuesta que le da Pablo. El primero es el riesgo del conocimiento, el segundo es la realidad de Dios y el tercero es la responsabilidad del creyente. Esos son los 3 puntos que vamos a ver. Vamos a ver el primero, el riesgo del conocimiento. Dice el versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Esto en realidad es una palabra en el griego que significa la carne sacrificada a los ídolos. La cultura griega era una cultura politeísta. Adoraban a un sinfín de dioses. Tenían un Dios para todo aspecto de la vida, para el entretenimiento, el gobierno, lo judicial, los festivales, eventos sociales. Cuando se formaba un nuevo grupo social, lo primero que hacían, escogían su Dios que iban a dedicar su lugar y lo adoraban antes de comenzar sus reuniones. Y la manera que se adoraban los dioses era a través del sacrificio de animales. Y cómo se sacrificaban esos animales es un aspecto muy importante para conocer el contexto de este pasaje. El animal que se sacrificaba se dividía en 3 partes. El primero, se quemaba en el altar para el dios. Y ese humo que salía era ofrenda de sus dioses falsos. El segundo se le daba al sacerdote, a la persona que oficiaba ese sacrificio. El sacerdote lo llevaba en su casa y usaba para su alimento diario. En tiempos de festivales tenía mucho, cuando eran tiempos especiales, y lo que hacían, lo vendían a los mercados. Así que la carne que comprabas en los mercados también podía ser sacrificado. Y la tercera parte, la persona que daba el sacrificio, lo llevaba para su casa y era parte para su consumo. Así que en esa cultura, cuando se comía carne en cualquier lugar, cuando comprabas carne en cualquier lugar, cuando te invitaban a comer a una casa, a una fiesta, a una celebración, era muy probable que la carne que servían formó parte del sacrificio de animal en un ciclo. Imagínate que eres un creyente que vino de este ambiente de la idolatría. Ahora te están enseñando que solo debes adorar al único Dios verdadero. Estás luchando con librarte de estos impulsos, de estas tentaciones que creciste toda tu vida de adorar a esos dioses falsos. Y te invitan a cenar un amigo pagano. Qué gran oportunidad, ¿no? De hablarles de Cristo. Qué gran oportunidad que se está abriendo tu campo misionero. La pregunta es, ¿debes aceptar esta invitación sabiendo que lo más probable es que se va a servir carne sacrificado a ídolos? Tal vez te inviten a una boda de tu familia, de tu hermano, de tu hermana, un familiar. ¿Debes de negar ir a esa fiesta porque puede ver animales, carne de animal sacrificado? ¿O debes decir, sí voy a ir, pero voy a llevar mi lonche? Esas son las preguntas, hermanos. Seguramente esas personas habían escuchado de que Pablo dijo que de la experiencia de Pedro, que dijo que no hay animal inmundo, pero no hay nada en la palabra de Dios que dice que si puedes comer esa carne sacrificada, o si debes asistir a esos lugares donde se está comiendo. Hermano, estos son los asuntos que nos enfrentamos todos los días como creyentes.
¿Cómo debemos responder a estas situaciones donde la Biblia no dice sí o la Biblia no dice no? Un nuevo creyente diría, de ninguna manera voy a participar. Dios me salvó de esos ídolos y no quiero ser tentado. Y es una respuesta válida. Pero hay creyentes maduros que dirían, yo he estudiado la Biblia y la Biblia no lo prohíbe. Puedo comer y disfrutar de cualquier cosa que yo quiera. Y es a esas personas que Pablo está dirigiendo esta respuesta y les dice, en cuanto a lo sacrificado, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El creyente maduro decía, tenemos conocimiento, yo he leído la Biblia y no encuentro nada que dice es prohibido comer carne sacrificada. Tenemos suficiente conocimiento, sabemos que esto no es malo. Y noten que dice Pablo está de acuerdo. Dice, sabemos que tenemos conocimiento. Él se incluye, yo estoy de acuerdo. La Biblia no dice que no se debe comer. Y el conocimiento es importante, hermanos. Es esencial, es necesario, pero no es suficiente. La Biblia nos exhorta que escudriñemos la palabra, que nos llenemos del conocimiento espiritual, que renovemos nuestra mente, dice la palabra, y no nos adaptemos al siglo. Colosenses 1, 9 y 10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenados del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El adquirir conocimiento espiritual es esencial para conocer la voluntad de Dios, para caminar digno de la vida que Dios te ha salvado, para vivir una vida que honra a Dios. Es esencial, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque el versículo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento sin amor envanece. ¿Por qué? Porque se enfoca en sí mismo. Se enfoca en gratificarse a sí mismo, nos da orgullo de nosotros mismos e ignora a los demás. Mira que dice Isaías 47:10. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. El conocimiento no es malo, debemos perseguirlo, debemos estudiar la palabra. La iglesia debe ser un lugar, un centro de enseñanza, pero no debe terminar ahí. Si terminas ahí, solo has adquirido conocimiento para ti mismo nada más. ¿Y cómo podemos regular ese conocimiento? Con amor. Dice que el amor edifica. El conocimiento termina contigo. El amor toma ese conocimiento y lo extiende para el bien de otros. El conocimiento se manifiesta en amor cuando se preocupa y fortalece a otros. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo aquí está vinculando el amor y el conocimiento y nos dice, de nada sirve que estés lleno de conocimiento si no demuestras amor. No es correcto hacer algo porque no está prohibido en la iglesia, en la Biblia, sin importar cómo afecta a los demás. Antes de enviar ese video por WhatsApp, antes de comentar en estas redes sociales, antes de unirte a esa conversación vulgar, antes de participar en chisme, antes de entrar a ese lugar dudoso, antes de aceptar esa tentación, aunque sea permitido, aunque sea legal, piensa cómo va a afectar a otros. Y aprendamos a restringir nuestra libertad por el bien de los demás. Cuando usamos el conocimiento de nuestra libertad para hacer lo que queremos, sin importar cómo afecta a otro, aunque no sea prohibido, aunque sea totalmente legal y permitido, nos estamos envaneciendo a nosotros mismos. Y en realidad, dice Pablo aquí, que no conocemos nada. Versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si piensas que ya conoces todo para tomar decisiones, independientemente de cómo afecta a otros, dice Pablo que en realidad no conoces los conceptos básicos del conocimiento espiritual. ¿Y qué es eso? Que no tenemos la capacidad para conocer todo de Dios.
porque no tenemos la mente de Dios. Por eso Dios no nos dio todo lo que necesitamos y que solo podemos ir a un libro y verlo. Hay ciertas cosas ocultas, dice la palabra, que dejó Dios. No tenemos la mente de Dios. Nunca vamos a conocer en plenitud el conocimiento de todo de Dios. Y cuando decimos yo conozco todo y puedo tomar esta decisión independientemente, solo confiando en mi conocimiento, estamos diciendo que somos Dios. Nos estamos envaneciendo a nosotros mismos. Y en el versículo 3 Pablo nos da una ilustración de la relación entre el conocimiento y el amor. Dice el versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Los corintios decían que ellos conocían la mente de Dios, pero no demostraban amor. Pablo les dice, no puedes conocer a Dios si no amas a Dios. Está señalando que el conocimiento no es un conocimiento verdadero si no se expresa con amor. El amor y el conocimiento son inseparables. El amor y el conocimiento están cimentados unos con el otro. El amor y el conocimiento van mano a mano. Todo creyente, toda iglesia debe crecer en conocimiento de la verdad, pero también debe demostrar ese conocimiento tomando en cuenta cómo nuestras decisiones afectan a otros. Y si no vas a edificar en amor, si lo que vas a hacer no va a fortalecer a otra persona, si lo que vas a hacer va a dar mal testimonio de lo que es ser un creyente, aunque sea permitido, no lo hagas. Aunque sea prohibido, no lo hagas. Aunque no sea prohibido, no lo hagas. Vamos al siguiente punto. Ya vimos el riesgo ahora veamos la realidad del Creador. Dice el versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay nada más que un Dios. Esta es la segunda razón que daban los maduros por comer esta carne. Esta es una razón teológica. Iba de esta manera, decían, solo hay un Dios. Esto significa que lo que están sacrificando a sus dioses no es nada, porque esos dioses son dioses falsos. Y si no son dioses reales, esa carne que están sacrificada solo es carne, no tiene ningún valor. Y si el sacrificio de esa carne no tiene valor, entonces no hay nada malo con comerlo. Lo puedo comer sin problema. Puedo hacer lo que yo quiera porque yo tengo suficiente conocimiento y yo sé lo que estoy haciendo no es nada. Conocí una persona en Dallas en mis viajes de trabajo que decía que era creyente, todos la conocían como creyentes, hablaba de Dios, de Jesús, y mientras más hablaba con ella, me dijo una vez, sí, dice, los domingos yo voy hasta 4 servicios. Le digo, qué bueno. ¿En qué iglesia vas? No, voy a 4 diferentes iglesias, dice. Y eso, sí, ¿de cuál iglesias vas? Una de creyentes, pero iba en iglesias que no crecían nada de Dios. Había una iglesia que iba que enseñaban lo oculto. Y dije, no, pero yo conozco el Dios real, yo solo quiero conocer más. Hermano, cuando hacemos esto, nos damos cuenta que en realidad no conocemos la verdad. Si puedes decir, yo soy cristiano y puedo hacer lo que yo quiera, ir donde yo quiera, sin importar lo que pasa, eso no es amor. La lógica que usaba la iglesia de Corintio es esa. Puedo comer carne sacrificada, esos dioses no son reales, es como comer cualquier carne. Yo sé que hay un Dios nada más. Comer la carne no significa nada, no me va a cambiar. Estaban correctos, su lógica doctrinal era correcto. Los paganos creían que cuando se quemaba la carne se comunicaba con Dios. Pero si esos dioses no son reales, no significa nada. Era humo nada más. Esto es una doctrina correcta. No estaban equivocados. No tiene ningún impacto, bueno o malo, esa carne. Y otra vez dice Pablo, Pablo está de acuerdo con lo que están diciendo. No les argumenta su lógica, no les argumenta la fundación por lo cual argumentan que pueden comer esa carne. Es una fundación básica de nuestra fe, que solo hay un Dios. Solo hay un Dios verdadero, todopoderoso, creador del mundo. Y todos los otros dioses son falsos, sin valor, sin poder. Isaías 44, 8 y 9 dice, no temas ni os amedrentéis, te lo hice oír desde la antigüedad y lo dije,
Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imagen de talla, todos ellos son vanidad, y los más preciosos de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de lo que los ídolos no ven ni entienden. No son nada. Esa carne no significa nada. Pero nos dice Pablo también, solo hay un Dios, yo estoy de acuerdo. De Él vienen todas las cosas. Y dice algo muy importante aquí, dice, creemos solo en un Dios, dice, un Señor Jesucristo, por medio de lo cual todas cosas son, y nosotros por medio de Él. Hermanos, solo hay un Dios creador, solo hay un fuente de todo lo que existe. Y la palabra clave aquí es por medio, por medio. Es importante, hermanos, fuimos creados por Él, pero también fuimos creados para Él. Somos para Él. Jesús nos creó, existimos para cumplir sus propósitos. Y la palabra clave aquí, como dije, es por medio. Dice un Señor Jesucristo, por medio de lo cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Dice Juan 1 que todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Jesús es el agente divino que implementa todo lo de Dios. Por medio de Jesús, Dios vino a nosotros los pecadores. ¿Para qué? Para que por medio de Jesús nosotros podamos regresar a Dios. Ese es Dios. Jesús es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu es un Dios. No son tres dioses. Jesús no es un Dios menor. El Espíritu Santo no solo es un soplo, no solo es un viento. Bueno, vamos a otro tema porque ahí me voy a quedar todo el servicio. Regresan el viernes que profundizamos y vamos a hablar más de esto. Pablo simplemente está diciendo, estoy de acuerdo con ustedes. Solo hay un Dios y todos los otros dioses no son reales. Entonces, esa carne en realidad no es nada. Y entonces los corintios dirían, entonces tenemos razón, no hay nada malo con comer esa carne. Pero dice Pablo, no termina ahí, versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos. Pablo está diciendo, es cierto, solo hay un Dios. Es cierto, esa carne no es nada. Pero no todos han llegado a ese nivel de conocimiento espiritual acerca de Dios. Tal vez lo han escuchado, pero no han asimilado internamente y lo han aplicado a sus vidas. Lo entienden intelectualmente, pero aún están en el proceso de crecimiento, de integrarlo en sus vidas. Pablo quiere que piensen en esas personas, especialmente los nuevos en Cristo, los que acaban de aceptar a Cristo como su Salvador. Toda su vida han vivido con esos dioses falsos, en su familia, con sus amigos. Todos creen lo mismo. En todo han creído antes en esos dioses falsos. Lo miran en todos lados, en los edificios, en los gobiernos, en las casas, en los eventos. Toda su vida han visto personas inclinándose a esos dioses falsos, ofreciendo sacrificios, asistiendo a esas ceremonias. Pero entregaron su vida a Cristo y ya no quieren saber nada de esa vieja vida. Y aún dice que no conocen las profundidades de la fe. Saben que han puesto su fe en Cristo, saben que son salvos del pecado, pero les va a tomar tiempo para entender qué realmente significa eso. Es un proceso, hermanos, que todos pasamos. No se puede medir la madurez por el calendario. Todo creyente aquí, me incluyo yo, estamos en el proceso de crecimiento. Estamos en el proceso de entendimiento espiritual. Ningún creyente puede decir que el momento que entregó su vida a Cristo entendió toda la palabra de Dios, entendió cómo aplicar la palabra de Dios. Es un proceso. Ahora imagínese, hermano, este creyente que está iniciando este proceso, que toda su vida ha sido incorporado en la adoración de ídolos, comiendo esa carne sacrificada. Y llega un creyente maduro y le dice, no hay nada malo, hombre, cómete esa carne. Está bien, cómetelo. Y nos dice Pablo, ¿qué pasa con esa persona si le haces eso? Versículo 7 dice, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. La palabra conciencia aquí conlleva la idea de una intimidad, de algo que estás acostumbrado. Pablo le está diciendo, estás activando esa intimidad que tenían en su vida antes
acerca de los ídolos. Y otra vez, hermanos, ninguno de nosotros aquí entendió esto, las profundidades de Dios al 100%. Nadie de aquí puede decir, el momento que yo acepté a Cristo, me despojé 100% de todas mis prácticas anteriores. Nadie puede decir eso. Todos los días, a veces caemos de regreso a esas vidas que vivíamos antes. Es más, los momentos que acabamos de entregar nuestra vida a Cristo, somos los más susceptibles. Un nuevo creyente es el más susceptible. ¿Por qué? Porque ahí es donde Satanás ataca. Por eso, hermanos, debemos de regular nuestra libertad con el impacto en creyentes que aún están integrando el conocimiento espiritual en su vida. Y mire qué dice Pablo, qué pasa con estas personas cuando empiezan a participar en estas viejas costumbres porque miran a creyentes maduros que lo hacen. Dice, su conciencia siendo débil se contamina. ¿Qué pasa con esa persona? Se contamina, se siente culpable, se siente condenado, destruye su gozo, su paz, destruye su intimidad con Dios. Ha violado su conciencia y ahí es donde Satanás ataca, en la mente, para alejarlo de Dios. Regresa a esa vida, mira, no es nada. Dios ya te salvó, ya puedes actuar como quieras. Y eso es lo que pasa, hermanos. Esa persona está violando su conciencia, dice. Satanás te dice, no hay nada malo. Otros lo están haciendo. ¿Por qué no lo puedes hacer tú? No tienes que despojarte de todo eso de tu vida anterior. Puedes seguir siendo un seguidor de Jesús y seguir viviendo como vivías. Puedes seguir viviendo y siempre ser un creyente. Y hermanos, eso destruye nuestra fe. Y lo puede llevar a pecar y regresar a esa vida anterior. Romanos 12, 22, 14, 22 y 23 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en la prueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que si yo estoy haciendo algo y tengo dudas de que lo debo hacer o no, ya estás pecando. No lo hagas si estás dudando. Y si tú estás dudando y miras que alguien maduro lo está haciendo, lo puedo hacer, y lo haces siempre con esa duda, estás pecando. El hecho de que la Biblia no lo prohíbe, el hecho de que no es nada para ti, no significa que estás libre para hacerlo. Debes de considerar a otros que han sido rescatados de ese comportamiento, porque esa persona puede que tenga dudas y ese comportamiento lo puede llevar a pecar. Contamina su conciencia con culpabilidad, con condena, y lo lleva a tener amargura tal vez en vez de gozo. Piensa, hermanos, piensa cómo lo que estás haciendo afecta a otras personas. Antes de unirte a esa noche de derroche, de borrachera con los amigos, recuerda que hay personas ahí que Dios los salvó del alcoholismo. Y te puede ver a ti, un creyente maduro, y dice, no hay nada malo con eso. Permite que el amor por otros determine cómo ejerces tu libertad. La libertad dice, puedes comer lo que quieras, porque la Biblia no lo prohíbe. El amor dice, piensa en cómo va a afectar a otros. La libertad dice, esa actividad no es nada, yo puedo participar sin que me afecte. El amor dice, elijo no participar para no contaminar la conciencia de mi hermano que aún está asimilando estas verdades en su vida. Vamos al último punto. Ya vimos el riesgo, la realidad, ahora veamos la responsabilidad. Pablo termina este tema con otra excusa que habían puesto los creyentes maduros. Versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Aquí vemos otra teología correcta, otra doctrina correcta, pero debemos de tener cuidado cómo lo aplicamos. Es cierto, Dios no te ama más o menos si comes esta carne. Dios no te ama más o menos, depende de lo que haces que Él no prohíbe o no permite. Nuestras obras externas no son los que determinan si Dios nos ama.
Dios nos ama con un amor eterno. Dios te ama de la misma manera hoy que te amó cuando mandó a Cristo a morir por tus pecados. El amor de Dios es incondicional. No depende de tus obras. Lo que contamina el espíritu no es lo que ingerimos, sino las actitudes del corazón. Mateo 15:11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Claro que debemos comer saludable, cuidar nuestro cuerpo, ya vimos que es el templo de Dios, pero el comer una ensalada, una pizza, una hamburguesa no afecta si Dios te ama más o menos. No afecta tu espiritualidad. Dios no te ama más o menos por lo que haces. Dios no te ama más o menos por tus acciones. Aunque no nos afecte a nosotros, aunque nos afecte como Dios nos ama, tenemos la responsabilidad de no ser piedra de tropiezo para otros. Versículo 9 dice, pero mirad que esa libertad vuestra no tenga ser piedra, tropecedero para los débiles. Versículo 10 dice que un creyente inmaduro te ve comiendo y dice, yo también. Y eso le puede ser el primer paso en ese camino resbaloso de su vieja vida hacia el pecado. Y si eso pasa, hermanos, dice la palabra que no solo has herido a ese hermano, sino has pecado contra Cristo. Versículo 12, de esa manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Por qué? Porque cuando te unes a Cristo, cuando entregas tu vida a Cristo, eres uno en Cristo. Y si tu comportamiento hace que esa persona peque, contra Cristo has pecado. Es lo mismo uno con el otro. Nos dice Mateo 18:6, en cualquiera que hagas tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino del asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Hermanos, si eres creyente, tienes la responsabilidad del bienestar espiritual por tu hermano y tu hermana en Cristo. Tenemos la responsabilidad mutua de apoyarnos en este camino de crecimiento espiritual. Es como cuando nace un bebé. Hay que tener cuidado, cuidarlo. Muchas veces le ponemos barreras en la casa para que no se caigan. Les ponemos límites cuando van creciendo para que no se hagan daño. Tenemos cuidados de no hacer cosas que nos imiten, que les puede causar daño. Y poco a poco van creciendo y les das más libertad. Y cuando ya son adultos, el objetivo es que puedan caminar y defenderse por ellos mismos en el mundo, sin nosotros. Esa es la misma manera que debemos ayudar a los hermanos y hermanas en Cristo. Los bebés espirituales al principio no tienen ese conocimiento de caminar confiadamente con Dios. Hay que enseñarles cómo aplicar esas verdades en sus vidas. Tener cuidado de no hacer cosas que para nosotros tal vez no es nada, pero para ellos les puede dañar. Y mientras van creciendo, mientras van aprendiendo a caminar solos, sin caerse, sin contaminarse, ahí ya pueden ellos mismos, pero entonces ahí les viene otra responsabilidad, porque ahora ellos mismos tienen que empezar a comportarse de manera que ayuda a otros creyentes. Es un círculo que nunca termina, hermanos. A veces eso va a requerir que nos privemos de cosas que para nosotros no son nada. Va a requerir que nos privemos de cosas que no nos afectan. Pero nuestro comportamiento no debe ser basado en lo que es mejor para nosotros, sino que es lo que es el beneficio para otros. Ese es el amor. Mire que dice versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no ser tropiezo a mi hermano. Esa es la manera que regulamos el amor, la libertad con el amor. Estar dispuesto a sacrificarte por el bien de otros. Les pregunto, hermanos, ¿quién de aquí estaría dispuesto a no comer carne el resto de su vida para no afectar a otro hermano? Nos pone a pensar, pero no tiene nada de malo. Pero si ese comportamiento, esa actividad puede llevar a otro a pecar, no lo hagas. Si esa canción que vas a poner o esa actividad va a llevar a ese hermano a pecar, de ahí va a ayudar a recordar de su amor perdido y llevarlos a la botella, no lo toques. Si esa noche de fiesta sabes que va a terminar en borrachera e inmoralidad, no vayas.
Si esa copa de vino va a activar el alcoholismo de otro, no lo tomes. Y eso, hermanos, cómo regulamos nuestra libertad con el amor. Y si no estás seguro, si hay alguna duda, no lo hagas. No tomes el riesgo de ser piedra de tropiezo de otros. Hermanos, así que en las áreas grises de la vida, donde la Biblia no nos da un definitivo sí o no, aunque no sea prohibido, aunque no signifique nada para ti, aunque no va a cambiar si Dios te ama más o menos, piensa cómo va a afectar a otros. Piensa el impacto que va a tener en aquellos creyentes, tal vez los pequeños, los que han venido en Cristo, jóvenes, cómo les va a afectar en sus vidas. Y regula tu libertad con amor. Pero también, hermanos, hay que tener cuidado de no ir al otro extremo, de creer una lista de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Eso es legalismo. Y el legalismo, hermanos, puede llevar a medir su espiritualidad por sus obras. Eso es lo que había ocurrido cuando los judíos llegaron, cuando Jesús llegó. Los judíos habían establecido un falso estándar de cómo ganar el favor de Dios. Miraron la palabra de Dios y dijeron, aquí hay muchas áreas grises. Y empezaron a crear leyes sobre leyes, sobre leyes, sobre leyes. Terminaron con más de 600 leyes humanas para el pueblo que ni ellos mismos podían cumplir. Y lo peor es que empezaron a medir la espiritualidad de las personas por sus reglas humanas y no por lo que Dios dice. Así que no vayamos al otro extremo y crear lista de lo que se puede hacer y no puede hacer. Simplemente piensa, ¿cómo va a afectar a otros? Si yo soy un creyente maduro, tú tienes la responsabilidad de ese creyente que no tiene el conocimiento que tú tienes. Deja las áreas grises que sean reguladas por tu amor. Pongámonos de pie, vamos a orar. Este va a ser el tiempo también para reflexionar en la cena del Señor. Están pasando las copitas. Celebramos la cena del Señor el primer domingo de cada mes, hermanos, y es qué momento más propicio de evaluarnos a nosotros mismos. Dice la palabra que el único requisito para participar en la cena del Señor es que hayas aceptado a Cristo como tu Salvador. Pero tenemos que examinarnos y pedirle a Dios que nos limpie de todo aquello que nos está estorbando nuestra relación con Él. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a reconocer que el conocimiento es importante, es esencial, es necesario, pero no es suficiente. Ayúdanos, Padre, a usar nuestro conocimiento para fortalecer y edificar a otros, a regular nuestra libertad, para que no retroceda el crecimiento espiritual de otros y que nunca seamos piedra de tropiezo para otros. Padre, y te pido, Señor, que nos ayudes a hacer un corazón enfocado a ser dignos del llamado que nos has dado. Que nos cuidemos unos a los otros. Padre, y que evitemos llegar al otro extremo del legalismo, donde medimos nuestra espiritualidad por nuestras obras externas, sino que simplemente actuemos con amor hacia otros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios ha hablado a tu corazón, puedes pasar adelante. Habrá personas aquí, si necesitas oración, si necesitas un tiempo solo con Dios, está abierto el altar. Si quieres pedirle a Dios, Dios, líbrame de todo esto que tengo, que no me está permitiendo expresar mi amor hacia ti. Pasen adelante. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, y existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo canto
cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Señor, por este día, Señor, por tu fidelidad. Padre, oramos por esas personas que han expresado esas cargas que tienen. En este momento, Padre, levanto a esas personas que pasaron adelante. Tú conoces sus cargas, sus angustias, Padre. Tu palabra dice que todos los cargados y trabajados que vengan ante ti, tú nos darás descanso para nuestras almas. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, y ahora al prepararnos para tomar esta cena, Señor, lo hacemos con el recordatorio de lo que tú has hecho por nosotros, por tu sangre derramada, por tu cuerpo que entregaste para pagar ese castigo que nosotros no pudimos pagar. Y te pido, Padre, que reflexionemos en ser seguidores dignos del sacrificio que tú hiciste por nosotros. En este momento, Padre, si hay algo en nuestros corazones que está estorbando nuestra relación, algún testimonio que estamos dando en el mundo que no es digno del llamado que tú nos has hecho, te pido, Padre, que lo entreguemos en tus pies en este momento, que tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres justo de limpiarnos de toda maldad. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a regular nuestra libertad con amor. Tu palabra dice que así conocerán que somos tus hijos, tus seguidores, por el amor que nos mostramos unos a otros. Y hoy, Padre, recordamos ese amor que tú nos diste, ese amor sacrificial que se entregó por nosotros al tomar esta cena del Señor. Bendice esta cena, Señor, estos elementos que vamos a tomar que no tienen ningún poder por sí, simplemente son símbolos que nos recuerdan de lo que tú has hecho por nosotros.
y nos recuerdan que somos tus testigos en este mundo para demostrar tu amor que nos diste en la cruz. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a tomar la cena del Señor en este momento, hermanos. La parte de abajo está el pancito, y lo pongo en la cabeza yo siempre, y le saco y siempre lo boto en siempre. Y después la parte de arriba está el jugo. Y 1 Corintios 11 dice, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Tomen y beben. Hermano, gracias por acompañarnos. Estamos comenzando esta sección y se va a poner más profundo. Yo sé que es una sección muy difícil para muchos de nosotros. Hay personas aquí que tienen ya determinado y va a haber desacuerdos de lo que yo diga tal vez y lo que tienen la convicción en su corazón. Pero hermanos, siempre recordemos, Dios nos da leyes, nos da reglas, pero enfoca más en nuestro corazón, en el espíritu de eso. Así que la otra semana vamos a ver cómo profundizar más en cómo afecta a otros. La siguiente semana vamos a ver cómo nos afecta a nosotros. Y esperamos que al ver todo esto podamos reaccionar y actuar de la manera que Dios espera. Hermanos, no olviden, varones, la próxima semana estamos cocinando para las damas. Vamos a estar aquí desde temprano, el sábado también. Comuniquen con el hermano Agustín si quieren aportar o conmigo al final les aviso. Dios le bendiga, hermano. Vamos a cantar un canto más para concluir. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, que tengan linda semana, hermanos. Dios los bendiga. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús.